Todos los días a las 8 de la tarde tenemos una cita en los balcones, terrazas, ventanas, llamémoslo X. Los domingos no son una excepción, así que no, este vídeo no va tarde, este vídeo se publica poquito más tarde, totalmente a propósito. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo súper especial que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace tiempo, o sea, la idea ya estaba. Y es que el otro día con un comentario de Valeria, de una de estas locuelitas del canal, ya dije, venga, me tengo que poner a ello. Y es que hablamos mucho de monstruos, hablamos de perfumes que tengan algo así como propiedades radioactivas, que tú te lo pongas y te dure de aquí a mitad de semana y por supuesto te lo huele al vecino del quinto sin moverse del sofá. Ok, eso está muy bien, pero no todas las personas toleran esos niveles de intensidad y por supuesto no en todas las profesiones están tan bien vistos. No siempre podemos llevar esas cosas. Y es que cuando uno va así, poco o nada importan las ganas que tenga de ponerme un monstruo, un Hypnotic, un Montal, lo que sea, da igual, eso lo reservo para mi vida privada. Y es que este vídeo va dedicado tanto para personal sanitario, que nos pasa eso, que trabajamos en contacto directo con pacientes todo el día y no queremos atosigarlos más, pobrecitos míos, ya bastante tienen con lo suyo, como para encima meterles olores intensos que les puedan crear todavía más malestar. No es cuestión. Primo, no sé. Y el perfume va ahí, yo ahí lo dejo. Pero también va dedicado a todas aquellas personas que no soportan esos aromas fuertes, porque hay personas que no los soportan y punto, y necesitan cosas mucho más suaves. Voy a empezar definiendo las características que a mi juicio deberían tener las fragancias para ser seguras en este tipo de ambientes. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de la proyección de la fragancia, el hasta dónde nos van a oler. Hablando así claramente. Vale, en este es uno de esos momentos en el que no nos interesa que nos huelan de lejos. El paciente de 2 camillas más hacia allá no tiene por qué olernos. Si es así, mal, nos hemos pasado. Seguro que nos hemos pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues buscamos fragancias con estelas mucho más suaves, incluso íntimas, que nos den la sensación de ir perfumados pero sin abrumar nunca jamás al resto. ¿Y eso cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues por un lado, bajar la concentración de la fragancia. Por lo general, cuanta mayor concentración de perfume tiene la fragancia, hablamos de eau de parfums, más proyección, más estela, más duración tiene, está todo como amplificado. Esto es a grosso modo porque hay muchísimos ejemplos de que esto no siempre es así. Por ejemplo, Hypnotic Poison de Dior es un eau de toilette y es monstruoso. Entonces, no vale para todo, pero más o menos serían las reglas generales. Mientras que si bajamos a una concentración tipo eau de toilette, tipo eau de cologne, un body spray, la concentración es mucho más pequeñita, entonces todos esos parámetros que estamos hablando de la proyección, la duración y tal, también lo son, lo cual nos beneficia en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, siempre podemos tirar de body sprays que encima son o suelen ser más económicos. Yo suelo tener siempre alguno en la taquilla o lo que sea, pues así rápidamente, ya estoy. Voy con mi perfume encima, me lo huelo yo y punto pelota. Ya está, no necesito más. Entonces, esa sería una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, Muy importante, el tipo de aroma que llevamos, porque sí, vale, que nos quedamos con que queremos algo suave. Ok, pero suave, ¿cómo? ¿Suave gourmand? No. ¿Suave tipo incienso? No. ¿Suave tipo algo floral, algo cítrico, algo almizclado? Bien, eso sí. Buscamos aromas prácticamente inocuos para los demás. Buscamos aromas pues que nos den esa sensación así como más de limpieza, algo muy suave, muy tierno y que ofenda muy poco. Y creo que ese tipo de notas son las que mejor cumplen con estas características. Y si habláis con alguien que le encanta ir de vainilla hasta las cejas, pero no las usa para trabajar, no, creo que es una mala idea, malísima idea, por mucho que me guste. Y ahora que ya conocemos las características que deben tener ese tipo de fragancias, paso a daros unas cuantas propuestas, cada una con aromas un poquito distintos, para que, oye, que cada uno ya busque un poco la que más le guste, lógicamente. Voy a empezar por los cítricos y para eso
Halloween Blue Drops. No estáis viendo en la pantalla el color tan bonito que tiene, la pantalla se ve más apagado, pero en persona es que es un azul preciosísimo, me encanta. Aquí tenemos una mezcla de cítricos, tenemos también manzana, tenemos almizcle, es algo, una especie de limonada, así para echársela por el cuerpo, refrescante, tranquila y que en situaciones así un poco más de calor, tipo verano y tal, me gusta un montón. No solo la uso para trabajar, también la uso así en la vida diaria y me mola un montón, sobre todo por eso. Se parece bastante al aroma que tiene el Light Blue de Dolce & Gabbana, tiene esas mismas vibras así de limoncillo, almizcle, cosas así, pero cuesta la mitad. Y eso es un punto a favor, sobre todo cuando hablamos de fragancias que no tienen un rendimiento exageradísimo. Pues oye, si nos ahorramos unos euros, casi que mejor, ¿no? Más contentos que estamos. Y bueno, siguiendo así con cosas tipo manzana, Donna Karan tiene bastantes fragancias dentro de esta línea, ¿vale? De estas así más frutales, tal. No es una marca a la cual yo le preste demasiada atención, pero sí es verdad que me regalaron hace un tiempo esta, la Donna Karan La Vie Delicious Chelsea Girl. Ok, rosa y manzana. Una rosa muy limpia, una rosa de estas un pelín jabonosa con esos toques de manzana. Esto ya jugaría a una especie de floral frutal, también muy agradable para este tipo de circunstancias. La estela del rendimiento, una vez más, insisto, no es lo que estamos buscando que prime aquí, entonces esta sí me cumple con esas características. Continúo con estos frutales, pero esta vez un poquito más tropicales, y este sería el Bulgari Omnia Paraiba. Aquí tenemos fruta de la pasión y naranja amarga así como muy arriba, pero también tenemos una parte de flores con gardenia, con la flor esta que no me acuerdo cómo se llama, pasionaria, que le da así un toque como más veraniego y un fondo de vetiver y cacao. Me encanta, pero es con una estela tan pequeñita que es para disfrute personal prácticamente, totalmente. En ese sentido me da muchísima pena. De hecho, me encantaría encontrar una fragancia similar a esta, pero con más proyección, más para podértela poner así, más para salir y tal, porque de verdad el aroma que tiene me alucina. Lo que pasa es que me da muchísima pena que, claro, para trabajar ok, pero en la vida normal no. Y eso me da una penita, también es un azulito de estos bios. ¡Oy, oy, 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 oy! Y vamos a pasar con una de mis notas más temidas en perfumería, una nota con la que no me llevo bien. Cosa mía. Yo, Marta. No que no me guste, porque en otras personas me gusta un montón. Y hablo del almizcle. El almizcle yo creo que a mí me queda fatal. Creo que es una nota que no va conmigo. Pero, sin embargo, a mi querida hermana le encanta. Mi hermana no es de fragancias nada intensas, excepto su Poison que no se lo toquen así para salir y todo esto, pero si no, busca cosas meninas, totalmente, algo calmado. Y a ella le he pedido 3 almizcles de su colección y van como en grados de dureza. El más duro que me ha dejado es el señor Chuanchu de Carolina Herrera. A mí este almizcle me resulta too much, pero he de decir que a ella le queda muy bien y para este tipo de ambientes funcionaría genial. Ya os digo, esta es una composición basada sobre todo en el almizcle y acompañado así como más de flores blancas y tal, o sea, es bonito, no en mí, pero es bonito. Dentro del almizcle medio, por así decirlo, así aprox, sería el Bulgari también, el Omnia Crystalline. Esta es la versión Eau de Toilette y la verdad que es que cada vez que la llevo me gusta, o sea, es que queda muy bien. Y aquí lo que tenemos, a mí este perfume me inspira un estanque japonés. Así. Lleva almizcle, lleva flor de loto, lleva té, lleva bambú. Me diréis que eso no recuerda a las carpas koi así en un estanque muy mono y las geishas alrededor. Movidas raras de una, pero a mí me recuerda a eso. Es una fragancia ya un poquito más acuática, es un almizcle mucho más calmadito y la verdad que es súper agradable, o sea, es una fragancia que te la sientes, va contigo muy suave y no creo que pueda generar ningún tipo de jaqueca, o sea, es que es algo súper tranquilo. Y paso con el último almizcle
el almizcle más suave y un almizcle que me ha hecho cambiar de opinión y me ha gustado. Estoy hablando de que sí, me ha gustado una fragancia con almizcle. Marta diciendo que le ha gustado una fragancia con almizcle. Yo ahí lo dejo. No sé si lo habéis visto alguna vez. Si no, si es la primera vez que estáis por aquí, pues bienvenidos al canal. Soy Marta, esto es Smarty Reviews y por lo general no me gusta el almizcle. De todas maneras, suscribíos, que no está de más. ¿Y de qué almizcle estoy hablando? Que sí que me ha gustado y me ha hecho cambiar un poquito de opinión. El señor Prada Candy Kiss. Esta la tiene desde hace poquito y es que cada vez que se la huelo digo, joder, Laura, me gusta. ¿Cuál es? ¿Cuál? Esta. Cosas de la vida. Es almizcle puro y duro. El almizcle está presente en toda la vida de la fragancia. Y esa es mi sister. Podías salir si quieres. Cada vez que se la huelo, de verdad, me gusta mucho, mucho, mucho. Y es una fragancia basada en almizcle. ¿Qué me está pasando? No lo sé, pero hoy la llevo en la muñeca. Llevo los dos candies, ¿vale? Este la llevo aquí y de verdad, huele muy bien. Es que queda muy limpio, muy limpio, muy limpio y no me hace esas cosas raras que me suelen hacer los demás almizcles, que acaban siendo una cosa un poco rarísima en mí. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Bueno, aquí he de decir que igual por eso me gusta, porque es almizcle combinado con azahar y con vainilla. Pero el azahar y la vainilla están como en dos gotitas, o sea, no penséis que esto va a ser una bomba de azahar o una bomba de vainilla, porque no es así. Esto es almizcle al 95%. El otro 5% se lo reparten entre azahar y vainilla, vamos a dejarlo ahí. Entonces la verdad que es muy agradable. Dura bastante en la piel, o sea, este ya sí que es un eau de parfum. Y entonces, aunque tiene una estela un muchito más suave, en estas circunstancias está guay porque sí que nos duraría toda la jornada laboral. Y hablando de otro compañero, de otro hermano suyo, de otro Prada Candy, hablo de Prada Candy Sugar Pop. De este os hablé hace poco en Stories, en Instagram, y la verdad que me gusta. Es un aroma muy suave, o sea, es un eau de parfum que rinde como un eau de toilette. En ese sentido no creo que merezca la pena gastarse tanto dinero para ese tipo de rendimientos, pero sí es verdad que el aroma me gusta. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí ya tenemos el aroma para cuando no quiero renunciar a esos días golosos que tengo yo de quiero algo dulce, yo soy de gourmands. Entonces llevar estas cosas no es que no me guste, pero no siempre me apetece. Entonces por eso os decía hablar así un poquito de cosas diferentes, de aromas distintos. Pues bien, aquí tenemos melocotón, tenemos cítricos, tenemos caramelo, pero al final acaba siendo una especie de melocotón acaramelado, polvosito, atalcadito. Tiene ese dejo así como de polvito que le queda divino a la fragancia y hace que sea muy cercana a la piel. Ya os digo, la duración es muy pequeñita, la estela también lo es, pero el aroma que tiene me gusta para ser un poco un goloso suave, un goloso super light. Entonces así os puedo enseñar un poquito de variedad dentro de lo que podrían ser perfumes seguros. Así que nada, locuelos, locuelas, ahora es vuestro turno. Contadme qué perfumes usáis para esos momentos en los que queréis sentiros perfumados, pero ya, o sea, como con lo mínimo, algo que no haga daño en absoluto. O sobre todo si tenéis problemas de migrañas, tal, son unos olores fuertes, no son lo más recomendable. ¿Qué usáis en esas circunstancias? Contadme cuáles son vuestros mininos. Y nos vemos muy pronto. Cuidaos mucho, 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 mucho. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los héroes blancos que tenemos así en los hospitales día y noche guardándonos en plan angelitos de la guarda, como la mía mamá. ¡Hasta otra! ¡Chao!